very confusing. Let's do that again. No! Wall-E, de la productora Pixar Animation Studios. En un futuro lejano, ahora ya no tanto, la Tierra está cubierta de basura y los humanos se han ido mientras unos robots se dedican a limpiar todo. Wall-E es el último de estos robots que pasa sus días recolectando basura, organizándola y coleccionando objetos que para él son valiosos. Su única compañía es una cucaracha y al parecer así él es feliz. Sin embargo, un día llega Eva, un robot de exploración que busca señales de vida en el planeta. Wall-E se enamora de Eva y juntos pueden ser lo que salve la Tierra y la humanidad. Esta es una película muy bella, con muy pocos diálogos, pero con un mensaje muy fuerte sobre el medio ambiente, la dependencia de los humanos a la tecnología, tanto que hoy en día la podemos ver como profética. Un poema visual sobre el amor, la esperanza y del por qué tenemos que cuidar a nuestro planeta. Watership Down, o El Príncipe de los Conejos, de la productora Nefente Productions. Esta es la historia de un grupo de conejos que debe abandonar su madriguera, después de que Fever, uno de ellos, tiene una visión apocalíptica de un desastre que se avecina. Hazel toma el liderazgo del peligroso viaje a su nuevo hogar, la colina de Watership Down, pero en el camino se encuentran con depredadores, trampas humanas y otras colonias de conejos con reglas muy opresivas. Este es un drama intenso disfrazado de una historia de conejos, lleno de simbolismos y temas fuertes como la libertad, la tiranía y el sacrificio. La animación de esta cinta es sencilla y artesanal, pero que logra el dramatismo y la crudeza que requiere la historia. Una joya del cine animado que rompe con los estereotipos, dándonos una narrativa madura, emocionante y desgarradora. Una película intensa que no deja a nadie indiferente. Spirited Away o El viaje de Chihiro, dirigida por Hayao Miyazaki, es un poema visual que nos transporta a un mundo fascinante donde la magia no solo habita en lo sobrenatural, sino también en lo cotidiano. Esta obra maestra de Studio Ghibli nos invita a acompañar a Chihiro, una niña que, al adentrarse en un universo paralelo de espíritus y criaturas místicas, descubre la grandeza de la transformación personal. A través de su odisea, la película despliega un sinfín de maravillas visuales, donde cada detalle parece susurrar historias de antiguas leyendas, sueños y deseos olvidados. La atmósfera que rodea a Chihiro está impregnada de una sensación sublime. Desde las etéreas aguas del baño de Yubaba hasta los majestuosos y misteriosos espíritus, cada rincón de este mundo tiene una belleza que emana de lo invisible, del misterio y de lo que escapa a la razón. El viaje de Chihiro es una oda a la magia en sus formas más puras, la magia del coraje, la magia del cambio y la magia que reside en cada rincón del mundo, esperando ser descubierta. Mary and Max, de la productora Melanie Combs y Melodrama Pictures. Mary es una niña australiana de 8 años que un buen día decide escribirle al azar a alguien en Nueva York, preguntándole si allá también los niños salen de una lata de cerveza como le contó su abuelo. Y esta carta le llega a Max, un hombre de 44 años que no tiene la respuesta, pero sí otras cosas que contarle. Y es así como empieza una amistad epistolar. Con el tiempo Max se da cuenta de que tiene Asperger y Mary empieza a crecer y a vivir las cosas de su edad, pero siempre manteniendo su amistad con Max, una de las más bellas que hemos visto en la historia del cine. La animación de esta película es en stop motion, blanco y negro cuando vemos a Max, enfatizando su aislamiento y la frialdad de su entorno, y tonos marrones y ocres representando la vida monótona y solitaria de Mary en Australia. Una comedia oscura con momentos desgarradores que nos puede hacer reír con la inocencia de los personajes y llorar con las verdades dolorosas que enfrentan. Una obra maestra que es sumamente conmovedora y que celebra las imperfecciones humanas y la belleza de las amistades disparejas.
I find the world very confusing and chaotic. The Grave of the Fireflies o La tumba de las luciérnagas es una obra maestra de animación japonesa dirigida por Isao Takahata para el estudio Ghibli, que se adentra en las profundidades del dolor humano durante la Segunda Guerra Mundial. La película nos transporta a la historia de dos hermanos, Seita y Setsuko, quienes intentan sobrevivir a la devastación de los bombardeos en Japón. La tristeza que emana de esta obra es desgarradora y palpable, ya que, a través de los ojos de los niños, se nos muestra la brutalidad de la guerra, no como una simple tragedia histórica, sino como una experiencia personal y emocional. Cada escena parece estar bañada en una melancolía infinita, donde los momentos de esperanza se apagan con la misma rapidez que las luciérnagas que iluminan su destino. La delicadeza de la animación contrasta con la crudeza de la realidad que enfrentan los protagonistas, llevando al espectador a un viaje emocional que no deja resquicios para el consuelo. La tumba de las luciérnagas es un lamento sobre la pérdida, un canto triste de dos vidas marcadas por el sufrimiento, que, al final, nos deja con una sensación muy amarga. The Tale of the Fox o El cuento del zorro. Dirigida por la talentosa Irene Starevich y su esposo Vladislav Starevich, es una obra maestra de la animación stop motion que cautiva por su elegancia visual y la intensidad de su relato. Está basada en las fábulas medievales del astuto zorro Renard, nos sumerge en un mundo donde los animales son mucho más que simples criaturas, son reflejos de las complejidades humanas, con sus pasiones, intrigas y luchas de poder. Con una técnica de stop motion exquisita, la película cobra vida a través de figuras meticulosamente creadas que parecen saltar de las páginas de un cuento antiguo. En el corazón de la historia está Renard, el zorro, quien a través de su astucia y valentía, desafía las convenciones de un reino mientras navega por un paisaje moral y político lleno de engaños y traiciones. El cuento del zorro es una película que perdura en el tiempo, no solo como una obra pionera de la animación, sino como una aventura que sigue tocando el corazón de quienes se dejan envolver por su belleza visual. Shrek, de la productora DreamWorks. En un reino muy muy lejano, en un pantano vivía solo y feliz Shrek, un ogro gruñón. Un día después de que se intenta expulsar del reino a todas las criaturas mágicas, estas van y buscan refugio en el pantano de Shrek. Y este no tiene más remedio que ir a reclamar su pantano a Lord Farquaad, que para devolvérselo lo manda a buscar a la princesa Fiona, traerla y así poder casarse con ella. Acompañado de su recién conocido amigo burro, deciden ir a buscar a la princesa. En esta odisea, Shrek descubre que el amor no es como en los cuentos de hadas y que los ogros tienen capas, como las cebollas. Si bien aquí la animación no es algo fuera de lo común, los personajes son entrañables, muy bien escritos, divertidos y la historia es inteligente. Se burla de todas las historias de cuentos de hadas y de todos los clichés. Una cinta que se convirtió en un fenómeno cultural y redefinió el género con su humor irreverente. Personajes muy particulares y un mensaje universal de aceptación y amistad. Let's do that again. No, no. Perfect Blue, dirigida por Satoshi Kon. Este thriller psicológico nos introduce en la vida de Mima, una joven cantante pop que decide abandonar su carrera musical para convertirse en actriz, solo para verse atrapada en una espiral de confusión y paranoia. La película se sumerge en el surrealismo de una manera tan sutil como perturbadora, donde los límites entre lo real y lo imaginado se desdibujan a medida que Mima lucha por mantener su identidad en un mundo que parece devorarla. A través de una narrativa intrincada y una animación deslumbrante, Perfect Blue nos invita a cuestionar la fama, la autopercepción y la obsesión. Cada giro de la trama está impregnado de una sensación de irrealidad, donde la protagonista no puede confiar ni en sus propios sentidos. Esa atmósfera surrealista que no solo te atrapa, sino que también refleja los peligros de la despersonalización en la era moderna. Es un viaje inquietante y perturbador, que deja una marca indeleble en quienes se aventuran a descifrar sus misterios. The Nightmare Before Christmas o El extraño mundo de Jack, es un clásico de culto producido por Tim Burton y Disney, que ha capturado la imaginación de generaciones desde su estreno en 1993.
La película es una obra maestra de la animación stop motion y cuenta con una historia única que combina elementos de Halloween y Navidad de una manera completamente original. La historia sigue a Jack Skellington, The Pumpkin King de Halloween, quien, cansado de la rutina de asustar a los habitantes del mundo, descubre por accidente la existencia de la Navidad y se obsesiona con la idea de reemplazar a Santa Claus. Con la intención de traer su propia versión de la Navidad a su pueblo, Jack termina desatando el caos, poniendo en peligro la festividad y dejando a todos los mundos en un estado de confusión. Jack, en su afán por algo diferente, descubre que no puede simplemente reemplazar lo que no le pertenece, necesita encontrar su propio camino y propósito. El film también resalta la importancia de la redención y el poder del amor incondicional, representado en la relación entre Jack y Sally. Fantasía, de Disney, es una obra maestra que eleva la animación a una experiencia sensorial sublime, fusionando la magia de la música clásica con imágenes inolvidables. Cada pieza musical, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Filadelfia bajo la dirección de Leopold Stokowski, se convierte en el alma de su respectiva secuencia visual. Desde la imponente Toccata y Fuga en re menor de Bach, pasando por la hermosa, delicada y floreada suite del Cascanueces de Tchaikovsky, que da vida a un ballet de flores y plantas danzantes, la majestuosidad de La consagración de la primavera de Stravinsky, que evoca la creación del mundo, El aprendiz de brujo de Dukas, en la que Mickey Mouse usa poderes que no puede controlar. La animación de la Sinfonía Pastoral de Beethoven es un torbellino de fantasía en la mitología griega. Además, el humor y la gracia de la danza de las horas de Ponchielli en un vistoso ballet con animales. El horror llega a través de una noche en la árida montaña de Mussorgsky, donde el demonio invoca a los muertos, mientras que el Ave María de Schubert cierra la película con una serenidad celestial, mostrando una procesión de ángeles. Cada pieza musical en fantasía no solo acompaña, sino que inspira y da vida a paisajes visuales que parecen nacer de las mismas melodías. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.